Bienvenido al primer webinar sobre el derecho ambiental. Este webinar está bajo el proyecto Recursos Compartidos, Soluciones Conjuntas. Antes que comencemos, por favor, apague el micrófono de su ordenador o móvil. Si tiene algún comentario o preguntas, puede hacerlas en el cuadro derecho de la pantalla durante la presentación. Y si tiene algún problema de conexión, sírvase enviar un email a mí, está la dirección, o también en el chat, en el cuadro de chat puede escribir algo. Los países participantes de este webinar son Bolivia, Ecuador y Paraguay. Bueno, antes que nada, mi nombre es Mónica, trabajo en el Centro de Derecho Ambiental de la IUCN en Bonn, en Alemania. Voy a introducirlos a mi colega Ning Lee, que es la coordinadora de proyectos. Good morning, everyone. This is Ning Lee. I'm the project coordinator for the Shared Resources Joint Solutions Environmental Law component. Apologize that I don't speak Spanish, so today's presentation will be led by my colleagues Monica, Diego, and Annie Lucas. Thank you. Después, en unos momentos tendremos Diego, nuestro colega, hablará sobre el curso de línea sobre aplicación del derecho. Este curso comenzó a mediados de enero y terminará en abril. Tenemos planeado hacer un segundo webinar próximamente. Sobre el Centro de Derecho Ambiental. El Centro de Derecho Ambiental fue creado en 1970 en Bonn, Alemania. Es parte de la Secretaría de la UICN. Cuenta con un personal de 12 especialistas en Derecho Ambiental e Información con el apoyo de pasantías. Es la unidad de gestión de Ecolex, que es el portal del derecho ambiental, y cuenta con una biblioteca sobre el derecho ambiental. Las áreas de trabajo del centro son tres. La principal es, digamos, la que está en el segundo lugar, es la gobernanza efectiva y equitativa y la utilización de la naturaleza. Nuestro trabajo cuenta con especies, áreas protegidas, planificación del uso de la tierra, recursos hídricos, recursos marinos, marco de gestión de recursos naturales de la UICN, acceso y participación de los beneficios, que es el ABS. Después está valorar y conservar la naturaleza, que es la información y gestión del conocimiento, y la implementación de soluciones basadas en naturaleza para desafíos globales en el clima, alimentos y desarrollo para un futuro sostenible, que es la adaptación al cambio climático. Nuestro trabajo tiene 4 enfoques, que es la gestión de datos e información y diseminación, desarrollo conceptual del derecho ambiental, formación y creación de capacidades y asistencia técnica y legal. Bueno, como les decía anteriormente, este es el primer webinar que estamos haciendo en español. El curso online sobre aplicación de ley, que en unos momentos Diego les hablará, comenzó en febrero y va a terminar ahora en abril, el próximo mes. Y en abril estamos planeando hacer un segundo webinar con módulos en temas específicos como bosques, áreas protegidas, cambio climático, derechos. Y estamos pensando, están en desarrollo, una capacitación cara a cara. A continuación, Diego les hablará sobre el curso en línea sobre aplicación del derecho. Buenas tardes desde Bonn. Buenos días en América del Sur. Mi nombre es Diego Jara, soy un abogado ecuatoriano que trabaja en el Centro de Derecho Ambiental de la UICN. El día de hoy vamos a revisar unos aspectos generales, pero
también esenciales de lo que es el derecho y su aplicación. En primer lugar, cabe hacernos la pregunta de ¿qué es el derecho? Y en términos generales se puede decir que el derecho es el conjunto de normas, reglas y principios que establecen derechos e imponen obligaciones a los miembros de una sociedad. Esto simplemente en términos generales, y ya veremos cuál es la relación entre esta definición y la conservación de la naturaleza. Decimos que el derecho, en primer lugar, regula el comportamiento humano, el comportamiento de los miembros de una sociedad. Al mismo tiempo, establece procedimientos para poder llevar a cabo diferentes tipos para poder alcanzar ciertos derechos y establecer las obligaciones. Y finalmente busca alcanzar objetivos de interés público, pues, por ejemplo, la conservación de la naturaleza, la seguridad del Estado, pero para nuestro módulo lo que más nos interesa es cómo se puede alcanzar por medio del derecho la conservación. Vamos a revisar un poco las características del derecho. El derecho, como habíamos revisado, regula el comportamiento de las personas y es también de carácter vinculante. Esto quiere decir que su cumplimiento es obligatorio por todos los miembros de una sociedad. Y finalmente que las disposiciones o normas o reglas del derecho provienen de una autoridad pública. Esto es lo que les da la legitimidad a las actuaciones y al marco jurídico. Pero cabe también preguntarnos si toda norma es derecho, y esto no es así. El derecho es diferente a las normas de ética o a las normas de la moral. Únicamente cuando se encuentran estas disposiciones de derecho en leyes, en códigos, en principios, estamos hablando de derechos. Pero otro tipo de normas como el saludar en la calle, como el respeto a ciertas instancias no constituyen derechos, son valores morales o éticos. Y decimos también que no todos los actos de una autoridad pública son legítimos. Nosotros podemos ver que existen varios actos de corrupción que se cumplen por estamentos del Estado y de los cuales no se puede hablar que son legítimos. Por ejemplo, la corrupción, por ejemplo, los sobornos, son actos que obviamente no son ajustados a la ley. Podemos ver también que el derecho tiene diferentes ramas. Hablamos del derecho internacional, esto es las relaciones entre estados y organismos internacionales. El derecho nacional, que es lo que gobierna las relaciones dentro de un estado. Y también el derecho local o comunitario, que va a un nivel más local, a un nivel subnacional. Pero también podemos hablar de otros tipos de derecho que pueden existir en ciertos estados. Podemos hablar del derecho islámico o del derecho consuetudinario. En algunos de nuestros países en América del Sur hablamos inclusive del derecho indígena. Todas estas normas que regulan las relaciones entre, por ejemplo, las comunidades indígenas constituyen sí derecho y conforman en su conjunto con las leyes comunes un pluralismo legal. Esto es que diferentes tipos de derecho de diferentes fuentes legales pueden coexistir. Existe también un orden en la aplicación del derecho. Existe en la doctrina del derecho la llamada pirámide de Kelsen, en la cual se pueden reflejar diferentes tipos de normas legales que van desde la constitución de los países, pasando por leyes orgánicas, leyes ordinarias, leyes especiales, reglamentos, ordenanzas, las cuales deben estar siempre alineadas entre sí y siempre deben ser alineadas a lo que la norma jerárquicamente superior establece. Es así que las constituciones van a establecer el contenido de las leyes a su vez de las ordenanzas, decretos y en general otras normas. Hablamos también de que existen dos tipos de derecho, el derecho sustantivo y el derecho procesal. El derecho sustantivo es aquel que crea derechos y obligaciones
mientras que el derecho procesal crea los procedimientos dentro de un sistema legislativo, judicial y administrativo. Pero bueno, hagamos un recuento de lo que hemos visto hasta el momento. El derecho regula el funcionamiento de un Estado, de un gobierno, por medio de estableciendo los órganos de las diferentes funciones del Estado, regula el comportamiento de la sociedad también, como mencionábamos en los primeros slides, regula las relaciones, por ejemplo, de empresas, organizaciones privadas en general, inclusive de las relaciones familiares, como las diferentes instituciones del derecho de familia, el matrimonio, el divorcio. También puede regular o puede establecer las normas relativas al presupuesto estatal de un Estado. Y para nuestro interés también puede regular aspectos de la conservación. Pero bueno, ¿cuál es la relación entre el derecho y la conservación? Si es que existe alguna relación. Y decimos que sí. El derecho establece el marco jurídico básico para la conservación, ya que establece los procedimientos para la toma de decisiones, planificación y gestión a diferentes niveles de gobernanza para ciertos recursos o ecosistemas. El derecho es una de las herramientas que se tiene para poder alcanzar una conservación efectiva justamente de ecosistemas y de recursos naturales. Y existen varias herramientas que el derecho puede utilizar para alcanzar esta conservación por medio de restricciones, por medio de requerimientos y por medio de incentivos. Nosotros podemos ver restricciones al momento en el que no se puede acceder a ciertas áreas que son de conservación natural, ciertas áreas protegidas. Requerimientos en el caso de que se exijan licencias o permisos para el funcionamiento de ciertas actividades que pueden ser peligrosas para determinados ecosistemas, e incentivos que pueden ser incentivos económicos justamente para promover la conservación. Existen varias leyes que son relevantes para la conservación, principalmente aquellas que están relacionadas con ecosistemas y los recursos naturales. Tenemos, por ejemplo, las leyes de aguas, las leyes de áreas protegidas, una ley de cambio climático, leyes de páramos, dependiendo de los ecosistemas y de la naturaleza de cada uno de nuestros países. Inclusive existen leyes que regulan ciertos sectores estratégicos que también están relacionadas con la conservación. Tal es el caso de la ley de minería, la ley de agricultura, ley de pesca, ley de industria en general. Obviamente, una de las leyes más importantes para la conservación es la ley de áreas protegidas, que ciertos países la tienen, y que, como mencionábamos en slides anteriores, deben estar integradas y deben estar alineadas a otras normas. Por ejemplo, una ley de áreas protegidas debe ser ajustada, debe ser alineada a los principios que se encuentran dentro de la Constitución en términos de protección ambiental. También tenemos otro tipo de leyes que regulan los derechos indígenas o los derechos comunitarios de poblaciones que, por ejemplo, viven en áreas que son de interés para la conservación de la naturaleza. Principalmente tenemos en el caso de Ecuador o de Bolivia, grupos humanos que viven en ciertas áreas que necesitan protección. También tenemos regulaciones en torno a actividades peligrosas, como por ejemplo el vertimiento de residuos peligrosos para los ríos. Tenemos leyes de uso del suelo, leyes que regulan la propiedad, que también es relativo a las áreas protegidas, leyes de comercio que pueden establecer prohibiciones para el comercio de especies en peligro de extinción, e inclusive leyes penales, las cuales pueden sancionar justamente este tráfico ilegal de especies. Existen también leyes que regulan la forma del gobierno y dentro de esto de las instituciones del Estado. Recordemos que para que se pueda hacer efectiva el cumplimiento de la ley se requieren también de instituciones que regulan o que pueden plasmar los objetivos de estas leyes. Así tenemos ministerios de ambiente, agencias de autoridades de agua, autoridades
áreas protegidas y entidades en general que están encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley. Un aspecto importante dentro de la institucionalidad para la conservación es que estas instituciones deben ser coherentes y deben estar integradas entre sí para que se pueda evitar una fragmentación en la aplicación de las leyes. Muchas veces tenemos que una ley de aguas no regula, por ejemplo, ciertos aspectos de la gestión de un río, o que una ley forestal no contempla la propiedad de donde se encuentra un bosque, y otros tipos de ejemplos los cuales pueden determinar o pueden dar una muestra de cómo esta fragmentación se puede dar. Otro punto importante sobre las leyes relativas a la conservación es de que muchas son relativas a la toma de decisiones y a la participación ciudadana. Recordemos que la participación ciudadana es fundamental para la toma de decisiones, ya sea para la designación de un área protegida o para el dar paso a ciertas actividades de interés público, como la construcción de una hidroeléctrica, la construcción de una carretera. Siempre se debe contar con la opinión, con la participación de comunidades locales en este sentido. Y también tenemos leyes relativas a la resolución de conflictos. Recordemos que frente a los desafíos relativos al ambiente pueden surgir diferentes conflictos entre usos de los recursos naturales, entre usuarios. Entonces, las leyes que regulan que establecen los mecanismos de resolución de conflictos son fundamentales. Bien, al final de esta presentación, ustedes van a encontrar un link el cual les podrá llevar a este video nuevamente, en el cual pueden ustedes volver a revisar los materiales, volver a revisar el contenido de esta presentación y poder acercarnos las preguntas o dudas que ustedes tengan. Ahora les voy a pasar con mis colegas que están encargadas de Ecolex. Andy Lucas es la persona que les va a presentar el portal del derecho ambiental. Buenos días, mi nombre es Annie Lucas, soy oficial de la Unidad de Documentación del Derecho Ambiental de la UICN y estoy encargada de la gestión de Ecolex. Y ahora daré una presentación sobre Ecolex, el portal de derecho ambiental. ¿Qué es Ecolex? Ecolex es un servicio de información sobre legislación ambiental que dirigen conjuntamente con FAO, UICN y UNEP. Cada socio contribuye con diferentes conjuntos de datos al portal. La información ha sido sistemáticamente recopilada, estructurada y armonizada, siendo la fuerza de Ecolex. Ecolex ofrece navegación dinámica y resultados de búsqueda receptivos. Una interfaz muy fácil de utilizar en 3 idiomas. Acceso gratuito y universal. Con más de 220.000 documentos en 5 bases de datos, tratados, decisiones de los tratados, legislación, jurisprudencia y doctrina, Ecolex es la más completa plataforma integral de derecho ambiental. Ecolex cubre todo el espectro de 15 temas ambientales, desde aire y atmósfera, energía, alimentación y agricultura, pesca y bosques, hasta tierra y suelo, mar, residuos y vida salvaje. Ecolex puede ayudar a encontrar
leyes y regulaciones de un determinado país, jurisprudencia relevante en dicho país, las partes de un acuerdo internacional determinado y sus obligaciones. Se puede utilizar la barra de búsqueda en la parte superior o utilizar los dos tipos de filtros a la derecha. A continuación, algunos ejemplos de cómo puede buscar y qué puede encontrar en Ecolex. Búsqueda 1. Cómo un país trata el tema adaptación al cambio climático dentro del sistema legal. Para esta búsqueda puede usar la barra de búsqueda superior. Puede ingresar una cadena de búsqueda con o sin millas. Puede ingresar una cadena de búsqueda con o sin comillas. Cuando se utilizan las comillas dobles, todas las palabras dentro de las comillas deben aparecer conjuntas. Y aquí el ejemplo de legislación nacional relativa al cambio climático, Ley General de México. Contexto completo. Búsqueda 2. ¿Cuáles son las decisiones judiciales con respecto a la minería y con el contexto de áreas protegidas? Buscar son con palabras claves en secuencia zona protegida y minería y el país Bolivia. Ejemplo, el decreto supremo de Bolivia con texto completo. Búsqueda 4. ¿Qué acuerdos internacionales han sido adoptados entre 2015? Buscar tratados con el filtro año periodo a la derecha y aquí, por ejemplo, el Acuerdo de París con la lista de participantes y con la mapa. Muchas gracias. Bueno, este fue el webinar. Quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, entonces agradecemos muchísimo vuestra presencia y atención y esperamos poder hacer otro webinar en abril y lo tendremos informados. Entonces ahí le paso a mi colega Diego para que dé sus últimas palabras. De parte del Centro de Derecho Ambiental, estamos muy contentos de poder colaborar en cualquier tipo de dudas o inquietudes que ustedes tengan en el futuro. Tienen los contactos de aquí del centro para que puedan hacernos llegar cualquier tipo de inquietud en términos de
del derecho ambiental o de cualquier cuestión legal relativa a la conservación de la naturaleza. Como hemos hablado durante todo este webinar, el derecho es una herramienta para la conservación de la naturaleza y nosotros como Centro de Derecho Ambiental proporcionamos también unas herramientas como Ecolex, una herramienta electrónica, una herramienta online en la que ustedes pueden facilitarse su trabajo, ya sea en la gestión de recursos naturales, en la dirección de áreas protegidas y en fin. Entonces, a nombre del equipo del Centro de Derecho Ambiental, les agradecemos nuevamente por su atención. Por favor, si al momento en que vuelvan a ver este video tienen otro tipo de dudas, por favor, estamos encantados de responderlas, estamos a su disposición y de nuestra parte les agradecemos nuevamente. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.